Otra vez aquí, amigos, hablando de la muerte y el morir, hablando de ese proceso de desintegración de este maravilloso cuerpo. Es un proceso que está programado, es un proceso que está dentro de la célula. Dentro del ADN está esta señal. Dentro de la célula y todas las cadenas de ADN, este proceso se llama apoptosis. Esta apoptosis es una muerte programada de la célula. La célula tiende en su corteza, en su membrana, a acumular mucha información. La célula está aprendiendo, la célula va integrando mucha de la información que va viviendo dependiendo del tejido o del órgano al que corresponda. Tiene un núcleo, tiene un corazón, tiene una respiración, tiene unos pulmones. Lo que está en lo grande también está en lo pequeño. La célula literalmente está viva entonces y va acumulando, y mediante este proceso de apoptosis, que es una muerte programada, llega un momento en que esta célula estalla, y al estallar toda su información pasa a formar parte del cuerpo en donde vive, pasa a formar parte del órgano en donde vive, pasa a formar parte de la célula, de las demás células, porque convive con más células. No es que esté aislada, está justamente dentro de un cuerpo. Nosotros como seres humanos vivimos dentro de la humanidad, vivimos dentro de un planeta, vivimos dentro de los elementos, de manera que si vemos desde lo pequeño hasta lo más grande, podríamos pensar también como una teoría que quizás no está demostrada, pero que no puede ser vaga, que de la misma manera en que nuestra célula muere, estalla y todo su material genético, toda la memoria que vino acumulando durante todo el proceso en que duró su vida, se integra a lo cotidiano, se integra también a las demás células. Vaya que yo soy muy consciente de eso acerca de la evolución, porque la evolución que todos tenemos y el aprendizaje que tenemos es importante que lo permeemos o lo entreguemos en el momento en el que todos estamos viviendo, en el momento en el que todos tenemos vida. Qué padre enseñar y mostrar todo lo que sabemos. Primero a nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestros círculos internos. Y después, próximamente, a las personas que están a nuestro alrededor, dándoles toda enseñanza de la misma manera que la célula lo hace. Pero necesitamos ser conscientes de que cada una de las acciones, pensamientos, sentimientos y de todo lo que vivimos se va a integrar en las siguientes generaciones. Sí, señores, todo lo que ustedes hacen en el momento presente no se queda aquí. No se queda atrapado en una vivencia en donde yo siempre voy a decir, y como me dicen mis pacientes, pues es que yo así soy. Pues sí, yo también así soy, y el perro así es, y el gato así es, y la estrella así es, y sin embargo, todo está evolucionando, todo está en una constante evolución, de manera que nosotros también necesitamos evolucionar y necesitamos hacer que todo este aprendizaje quede no nada más para el momento presente, sino también quede para las generaciones que vienen hacia adelante. Todo lo que hacemos, decimos y pensamos entonces se hereda, señores. Se hereda para que en dado momento nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos y las próximas generaciones tengan aquello que nosotros queremos heredarles. Eso es parte de la conciencia del morir. No crean que solamente es perder el cuerpo y me va a doler y cómo quiero morir y si me va a dar el infarto cardíaco. No. El morir también implica seguir pensando en la vida futura, quizás ya no de este cuerpo, quizás ya no de esta conciencia, pero sí de aquello que viene hacia adelante y que como esta célula heredemos aquel material genético o aquel material mental, aquello que nosotros aprendimos y lo dejemos no nada más en conocimiento, sino en sensaciones hermosas, sino en pensamientos positivos, sino en esta parte de actitud ante la vida positiva, suceda lo que suceda. Hoy justo al llegar al programa sucedieron muchas cosas y la verdad es que creo
que al pasar la prueba de poder estar en un espacio de armonía, entonces podemos traer a nuestro presente cosas maravillosas que vayan quedando grabadas, no nada más para mi propia salud y para esa célula que está ahí viva, sino para las generaciones que vienen adelante. En cuanto al proceso de morir, ya aquello que ustedes no quieren tocar y que algunos dicen madera, madera, vamos a hablar entonces de qué es lo que sucede con este cuerpo. Este cuerpo se construyó con elementos, se construyó con el éter, se construyó con el aire, con el agua, con el fuego, con la tierra. Es materia y contiene todos los elementos que están funcionando dinámicamente. Estos elementos también se ligan a 12 órganos importantes. Se ligan a nuestro estómago, que es un órgano primordial, y a su ayudante, que es el vaso. Y que en dado momento aquí, creo que lo dije al revés, es el vaso y el estómago. Lo corrijo. Es el riñón, la vejiga, es el hígado, la vesícula, es el pulmón, el intestino grueso, el corazón, el intestino delgado y 2 órganos más que la medicina tradicional china ve como el triple calentador y el protector del corazón. Para Yin Shin Jitsu, y ya tendremos un programa completito de Yin Shin Jitsu, habla de la función del ombligo y la función del diafragma. Estos 12 órganos están ligados a estos 5 elementos. Estos 5 elementos, cuando nacemos desde el principio, entran en función, y ahí viene el aire con nuestra respiración, y ahí viene la tierra con un cuerpo físico completo, con la materia desde nuestra columna vertebral y todos nuestros órganos, y ahí viene este elemento fuego con nuestro corazón, nuestra vitalidad que pulsa poderosamente, y ahí viene esta parte de la sangre, esta parte de la vitalidad y de la conexión a lo profundo, que es el éter, del espacio vacío, del espacio en donde las células se mueven poderosamente en esta cohesión de todo el cuerpo. Cuando morimos entonces, este cuerpo también se diluye, exsolve e coagula, disuelve y coagula. Y entonces en esta disolución los elementos empiezan a ceder. Y cuando uno presencia, y eso es parte de mi profesión, cuando uno presencia el proceso de morir, hay que ser muy observador, tanto como lo es con la naturaleza en el momento presente y como lo fueron nuestros ancestros, para poder determinar todas estas épocas del año y todo lo que va sucediendo. Nosotros necesitamos ser muy observadores también de lo que va sucediendo con la persona cuando está en ese proceso de morir. Y lo primero que se empieza a disolver es la tierra. Y este elemento tierra, este cuerpo físico que tenemos, empieza a hacerse muy pequeño, empieza a encogerse. Por ahí vemos como el adulto mayor, como los adultos que en dado momento ya están en ese proceso de morir, poco a poco empiezan inclusive a encorvarse, empiezan a hacerse pequeños. Nuestras madres, nuestros padres, de repente decimos, es que yo estoy creciendo. Sí, nosotros estamos creciendo porque estamos en plenitud, pero ellos, los que por supuesto ya se van, empiezan en este momento de shrink, de encogerse y de perder masa muscular, de perder materia, y entonces el cuerpo empieza inclusive a tener menos peso. Es parte de lo que nos empieza a decir que esa persona ya empieza con su proceso de disolución. Y aún así, ese proceso de disolución tarda, porque hace rato yo les dije que como vemos el calendario, lo vemos como una fecha específica. A ver, dime cuándo me voy a morir, dime cuál va a ser el proceso. No, hay un proceso de disolución. Y que las personas estén pequeñitas o se estén empequeñeciendo, no significa que el día de mañana, hora calendario, se vayan a morir. Pero sí empieza
todo este proceso que eventualmente terminará en un proceso de morir, ya sea por un accidente, ya sea porque el cuerpo físico ya carga demasiados proyectos o demasiadas enfermedades o demasiadas etiquetas, o porque en dado momento hay algo maravilloso que hemos dejado partir en estos tiempos y que es la muerte natural, que por hoy es la menos natural de las muertes. Hoy por hoy la menos natural de las muertes es esta, en donde justo estos 12 órganos principales se van disolviendo para que la persona vaya teniendo este proceso de disolución y un buen día en su cama, ya después de haber disuelto todo esto, se despida amorosamente de todos los que ama y su respiración cese, que es el último proceso. Continuando con el proceso de disolución, viene entonces el elemento agua. No hay orden en esto, porque todo va haciendo uno y otra vez. A veces vamos regresando, repuntando a la vitalidad y de repente vemos a nuestro paciente o a nuestra mamá o a la persona que estemos despidiendo que vuelve a respirar y a regresar por unos cortos días. Y sin embargo, empieza a haber sequedad en el cuerpo. Empieza a haber una no sed, una no toma o no ingesta de agua. Empezamos a ver los ojos cómo se van volviendo con una capa muy transparente, presencia de que ya no hay agua en el cuerpo. Y a veces también el paciente empieza a reportar unos calores excesivos que le dicen, quiero tomar agua. Y a veces ni siquiera eso sucede. A veces toman un poquito de agua, a veces uno moja el labio del paciente y ni siquiera ya puede deglutir porque el cuerpo ya no tiene esa capacidad. El proceso de agua entonces va haciendo que el riñón vaya dejando ir menos el agua, vaya dejando ir menos todo este líquido precioso, y entonces el riñón, que es en donde se guarda la energía ancestral, va mandando la señal a ese cuerpo de que ya no hay oportunidad de quedarse aquí. Y entonces la persona entra en un silencio muy profundo, en donde este elemento pasa por 4 estadios, igual que pasa el agua. Es líquida, sólida, se va haciendo más fuerte, es como si el cuerpo se empezara a congelar y de ese frío, de ese calor, muy profundo que ha manifestado, pasa a un frío en donde uno dice, bueno, tápenlo, ya no sabemos qué hacer, porque en dado momento este cuerpo ya no logra ganar calor, pero es porque el agua poco a poco se empieza también a congelar y eventualmente pasará al gas. Este estadio del agua entonces es muy importante porque ahí es cuando todas las emociones se empiezan a remover, cuando todos los dolores añejos y pasados, cuando todos nuestros miedos, nuestras faltas de perdón se empiezan a hacer presentes, pero ya no hay cómo contenerlas y entonces la psique automáticamente empieza a procesarlas y empieza a dejarlas partir una a una. Sea o no que perdonemos o no, sea o no que experimentemos la emoción o no, poco a poco esa emoción se deja partir, porque ya no hay más que hacer. Poco a poco se deja ir esta experiencia de lo que pudo haber sido y no fue. Empezamos a entrar en este contacto con nuestros familiares. Nuestros familiares empiezan a estar un poco más cercanos a nosotros, si es que son conscientes de esto, porque por desgracia, y lo que yo veo dentro de mis pacientes, es que la gente se asusta tanto ante esto, que literalmente mejor se va a buscar un proceso sanador para el otro cuando el otro ya se está yendo, mejor anda corriendo, buscando en internet cómo sacar adelante a su paciente, cómo hacer que las personas vivan más, cuando en dado momento ya hay una señal muy profunda dentro del paciente que habla de ya me voy, ya no puedo más y este cuerpo va a ceder en algún momento. Si el paciente y la familia estuvieran perfectamente conectados en esta observación y en todo este proceso, que obviamente se gana con la experiencia, automáticamente podrían decirse adiós, podrían entrar en una condición
de compartir todas estas emociones y liberar aquello que no fue y quedarnos en esta parte que sí fue, en esta parte en donde estamos todos presentes, en donde estamos todos llenos de vida y en donde empezamos entonces mejor a recapitular todo lo que sí tuvimos, porque eso es lo que nos necesitamos llevar. Y vamos a hacer un corte hasta aquí y nos faltan 3 elementos más, así que quédense con nosotros para ver este proceso de disolución de la materia en el proceso de morir. Los invito entonces a quedarse con nosotros.